Capítulo 7. Una jirafa en el aula. Curiosidad. ¿Qué hace que en una clase llena de alumnos atentos en la que el profesor está explicando el tema de una determinada materia, los alumnos sin excepción, sean de escuela primaria o universitarios, jóvenes o mayores, cambien su foco de atención desde el profesor a lo que explica hacia una jirafa que entrara en la clase por una puerta tras pasarse por detrás de él, salirse por otra? ¿Qué despierta la jirafa que no tenga el profesor? Despierta simplemente curiosidad, uno de los ingredientes básicos de la emoción. La curiosidad, lo que es diferente y sobresale en el entorno, enciende la emoción y con la emoción se abren las ventanas de la atención, foco necesario para la creación de conocimientos. El mamífero y el ser humano es un mamífero, es un animal curioso por naturaleza. Siempre está explorando e inspeccionando todo, y en esa inspección tantas veces azarosa descubre cosas nuevas, diferentes a lo cotidiano. Bien sea el separar las ramas de un arbusto y descubrir a lo lejos un depredador o encontrar un nuevo árbol con frutas maduras. De hecho, la curiosidad ha sido definida como un deseo que lleva a conocer cosas nuevas. Con la curiosidad, el animal o el mismo ser humano adelanta sus sucesos posibles, conocen lo que puede suceder antes de que ocurra. El cerebro emocional posee neuronas y circuitos que se activan cuando ese algo diferente asoma en el entorno, es decir, neuronas que responden al placer o al dolor que significa el estímulo sobresaliente visto. En definitiva, la curiosidad, permítanme decir una vez más, es el mecanismo cerebral capaz de detectar la diferencia en la monotonía diaria del entorno y con ello se presta atención a aquello que sobresale, y si lo que sobresale es de significado para la supervivencia, se aprende y memoriza. Hoy comenzamos a saber que nadie puede aprender nada, y menos de una maestra abstracta, a menos que aquello que se vaya a aprender lo motive, le diga algo, posee algún significado que encienda su curiosidad. Para aprender se requiere ese estímulo inicial que resulte interesante y nuevo, y es entonces, como acabamos de señalar, cuando se enciende la atención de un modo poderoso. Precisamente el fuego es, en los primeros años, la conducta que desarrolla el niño para aprender con el estímulo de la curiosidad. Jugar es un medio, una excusa a través de la cual se sorprende porque cada percepción seguida de un acto motor es siempre nueva, sobresale de la anterior y refuerza así la curiosidad del juego. Es un intento poderoso de la naturaleza sobre. Hay que ver a los niños jugando, o para el caso dos chimpancés o simplemente unos monos o unos leones, y comprobar el ensimismamiento en la tarea. El instrumento del fuego, combinación de curiosidad y placer, es el arma más poderosa del aprendizaje. Todos los maestros y educadores, particularmente de la escuela primaria, pero también profesores de secundaria e incluso profesores de más altos niveles de docencia, busquen encontrar las fórmulas docentes que permiten encender capas la curiosidad de los alumnos en la clase, y esto es importante ya que los maestros están deseosos de que les provee de los instrumentos capaces de hacer curiosas sus enseñanzas, y es posible durante todo el tiempo que dura esta. ¿En qué medida la neurociencia podría descubrir esta forma curiosa de aprender en la estructura de propios colegios? Lo cierto es que el ser humano, la curiosidad, ese deseo de conocer esas cosas, es el que lleva a la búsqueda de conocimientos, no solo en general, sino en contexto que estamos haciendo aquí, es decir, el que se
adquiere en el colegio, las universidades o en investigación científica. Precisamente fue el padre de la neurociencia actual, el profesor Charles Sherrington, quien reconoció la investigación científica el máximo de la curiosidad, a la que él llamó la curiosidad sagrada. En cualquier cosa, estos recientes muestran que la adquisición del conocimiento, el llegar a conocer aquello que se busca con el estudio y el aprendizaje, comparte sustratos neurales con aquellas otras conductas que empujan a la búsqueda del agua y el aliento y la sexualidad, es decir, la hedónicamente placentero. De ello se deduce que la curiosidad se satisface a través del aprendizaje, tiene base cerebral el placer, lo que a su vez refuerza la idea de la búsqueda de conocimientos y la toma de decisiones conducentes a obtener ese conocimiento. Es biológicamente placentero, placer que no es simple placer mental, sino que comparte los mismos circuitos y sustratos neuronales que los placeres biológicos. Así es, pues, los circuitos cerebrales que se activan ante ciertos estímulos que encienden la curiosidad son aquellos que anticipan y adelantan la recompensa o, si se quiere, el placer, y por tanto residen en el sistema límbico emocional e incluyen estructuras como la corteza prefrontal, el núcleo accumbens, la amígdala, el hipocampo, el septum, la corteza entorrinal, el hipotálamo y otras áreas en el tronco del encéfalo. Algunas de estas mencionadas en el capítulo anterior. A propósito de la emoción, algunos estudios han mostrado también la participación del núcleo caudado. Tiene especial interés en estudio utilizando resonancia magnética funcional, en el que se ha visto que los individuos muestran curiosidad ante estímulos profesionales o relevantes, activan al mismo tiempo que las áreas de recompensa y el placer sustratos neuronales del aprendizaje, corteza prefrontal y la memoria explícita hipocampo, y lo que refuerza la idea del papel positivo de la curiosidad en los placeres y aprendizaje y memoria. Desde hace relativamente poco tiempo de haber de varios tipos de curiosidad. Por un lado, en la curiosidad perceptual diversificada, curiosidad básica que tienen los mamíferos en general y el ser humano en particular, que es aquella fuerza que lleva a salir del aburrimiento y el aislamiento y que se enciende en respuesta ante determinados estímulos interesantes no específicos que sobresalen del entorno, y por la curiosidad epistémico específica, que refiere a aquella otra que lleva a la búsqueda específica de conocimientos, saberes y querer aclarar algo concreto, que se estimula ante la incertidumbre o el conflicto racional y conceptual, y que se satisface cuando este conocimiento se encalza o el conflicto se resuelve. En otras palabras, la curiosidad epistémico específica sería aquella asociada a la búsqueda de una información en el contexto del estudio o de una labor académica de la sociedad de los procesos del descubrimiento científicos. El estudio reciente se ha resaltado la importancia de fomentar en los primeros años en el colegio la curiosidad primitiva, primigenia, básica, que muestra expectación por lo nuevo y diferente, como un primer mecanismo útil que lleva a aprender y memorizar mejor, y también para seguir después y luego repercutir y enlazar con otra curiosidad más específica, la que refiere al estudio, al conocimiento abstracto. Como cualquier maestro sabe, no todos los niños son iguales y curiosos. Tener grados diferentes, pero también es cierto que hay niños con especialidades curiosas. Los niños que son curiosos como rasgo personal, que han de saber ciertos aspectos conductuales. Se dice que un niño manifiesta una curiosidad espontánea de la escuela primaria cuando
1. Reacciona de un modo positivo con alerta o algo que a su alrededor se suelta nueva, extraño, incongruente o misterioso, y hace que se mueva y oriente hacia el elfo para explorar y manipularlo. 2. Muestra una necesidad o un deseo de saber más acerca de mí mismo o de las cosas que lo rodean. Explora exponencialmente, busca y husmea en su alrededor en busca de nuevas experiencias. Persiste en la exploración y examina los estímulos que aparecen en el entorno para saber más sobre ellos. En el segundo caso, provocar la curiosidad de aquellos niños que no la tienen espontáneamente siempre ha sido de problema con mucha enjundia. Ha sido propuesta algunas estrategias que ayuden a encender la curiosidad y que utilicen con matices diferentes han sido empleadas por muchos docentes desde que la escuela primaria hasta la universidad. Entre ellas se encuentran las siguientes: concursar una clase con algo provocador, sea una frase, un dibujo, un pensamiento o algo que resulte chocolate. Ejemplo de la jirafa con la que iniciamos este capítulo. 2. Presentar un problema cotidiano que lleva a despertar al alumno al principio de las clases. Al venir hoy he visto en el parque una fila de árboles pintados de azul. ¿A qué creen ustedes que pueden deberse este fenómeno? ¿Qué intención tiene quien lo ha hecho? 3. Crear una atmósfera para el diálogo por parte de los alumnos en la que estos se vean reflejados y a gusto y no cuestionados sobre sus preguntas son tontas o ninguna interés. 4. Dar el tiempo suficiente para que algún alumno desarrolle un argumento y se vea con ello motivando a encontrar la solución ante los desarrollos del problema que plantee. 5. Es un seminario y sobre un tema concreto no pregunte sobre un problema, sino incentivar al estudiante a que sea él quien plantee el problema de forma espontánea. Ella estimula su propia autoestima y motivación personal. Introducción durante el desarrollo de la clase, elementos que impliquen incongruencia, contradicción, novedad, sorpresa, complejidad, desconcierto o incertidumbre. Que los grados del punto anterior sean los adecuados sin provocar ansiedad en los alumnos. 8. En seminarios o clases particulares, provocar la participación activa del estudiante y su exploración personal. 9. Reforzar el mérito y el aplauso ante una buena pregunta o resolución de un determinado problema. 10. Modular pero no dirigir la búsqueda de una sorpresa por parte del alumno, menos proporcionar la resolución del problema. La conclusión se encalza con todo esto: tratar de inyectar curiosidad en los estudiantes y con ello fomentar su discapacidad o aprender el evidente de los significados que consienten curiosidad, varían una relación con la edad, la hora del día y el estado de organización, y cuando sucede el medio ambiente físico, familiar, social, la encalza más específicamente en la escuela.